Buenas tardes, mi nombre es Andrés Daniel Peñaranda y en este video les hablaré sobre las quemaduras en pacientes pediátricos. Iniciando con el contexto, eh, las quemaduras son lesiones de la piel y el tejido adyacente causados por un agente físico, químico o biológico. En Colombia, la mayoría de estos casos se deben a líquidos calientes, al fuego o a la electricidad. La pólvora es responsable del 4% de estos ingresos hospitalarios y se ha observado que los artefactos explosivos se han venido convirtiendo en otra causa importante. La etiología en estas quemaduras tenemos cinco, la cual la primera es la quemadura térmica, que es producida por la acción del calor. Esta quemadura presenta la primera, que es la escaldadura, que es una quemadura por líquidos calientes. Suele ser quemaduras limpias, superficiales, pero extensas, mientras que la siguiente, que es por llamas, esta es por contacto directo con el fuego. Estas quemaduras son más sucias. La siguiente es el contacto, que es por contacto de sólidos calientes, que suelen dejar unas quemaduras limitadas pero profundas. Y en el caso de fricción, son quemaduras que se producen por el rozamiento brusco entre la piel y otra superficie. Otra de las quemaduras es la quemadura eléctrica, que se produce por la acción directa de la corriente eléctrica al dar calor que genera al pasar a través de los tejidos. Esta puede ser de baja o alto voltaje. Las de baja voltaje es que tienen menor de 1000 voltios, que se producen en escasa producción, en escasa destrucción de tejidos. Aquí el riesgo de padecer un paro cardíaco, mientras que en el alto voltaje es cuando tienen más de 1000 voltios y presenta una gran destrucción de tejidos en los puntos de contacto y en las estructuras internas próximas al recorrido de los huesos largos. Otra de las quemaduras es la quemadura química, producidas por sustancias ácidas o básicas y sus sustancias corrosivas que alteran el pH en los tejidos, por lo que la gravedad de esta quemadura dependerá de la naturaleza de la sustancia, de su concentración y del tipo de contacto. Otra de las quemaduras es la quemadura radiactivas, producidas por la radiación ionizantes y las no ionizantes. Ejemplo, entre las ionizantes tenemos rayos X y rayos gamma, entre otros, mientras que las no ionizantes tenemos que es la radiación solar, ultravioleta, láser de microondas, entre otras. Para las quemaduras por frío, el efecto del frío extremo en los tejidos puede producir vasoconstricción, y en el caso del agua, la solidificación en el interior de las células puede generar necrosis tisular, lo cual puede llegar a desarrollar lesiones que afectan a las zonas sacras como son los dedos, la nariz y las orejas, por lo que la clasificación de las quemaduras se puede dar según la gravedad o la profundidad, ya que según la gravedad se tiene que tener en cuenta la superficie corporal quemada, que es según la tabla observada por parte del cuerpo, según las partes del cuerpo que son cabezas, brazos, partes posterior y anterior del tórax, tanto del abdomen, parte anterior y posterior de las piernas, así como los genitales, ya que según esto la gravedad se puede dividir en lesiones menores, moderadas y graves. En el caso de las lesiones menores, tenemos que es menor al 10% de la superficie corporal quemada, lo que no involucra áreas como son cabeza, manos, pies y genitales, mientras que las lesiones moderadas, estas se presentan entre el 10 al 15% de la superficie corporal quemada, pero esta tiene un grado superficial de quemadura en la cabeza, las manos, los pies y los genitales, mientras que ya las lesiones graves, estas presentan por encima del 15% del porcentaje de superficie corporal quemada, ya presentando quemaduras profundas en la cabeza, en las manos, en los pies, en los genitales, en los genitales, así como en lesiones inhibidoras químicas o incluso quemaduras eléctricas. Mientras que en el caso de la profundidad, esto es respecto al tejido, a lo que refleja la superficie de la piel y de los demás tejidos subcutáneos afectados. Mientras, por lo que aquí el grado de profundidad se identifica en cuatro tipos, que es quemadura de primer grado, que es una superficie seca. Aquí generalmente presenta eritema y se caracteriza por ser una hipersensible y un dolor espontáneo, con una relación en la evolución del epitelio de 3 a 5 días y no deja cicatriz. Un ejemplo aquí son las quemaduras solares. El otro grado es la quemadura de segundo grado, pero aquí superficial, que es un aspecto que refleja ampollas y eritemas. El tejido dañado aquí corresponde a epidermis y aparte de la dermis. Se clasifica por intenso dolor y la hiperestesia que es al contacto. La relación aquí es la evolución de la hiperestesia es de 7 a 14 días y no deja cicatriz. Un ejemplo aquí podría verse como la quemadura de una plancha. Mientras que la quemadura de segundo grado ya profunda presenta un reflejo de puntos rojos sobre una parte blanquecina en la piel. Aquí el tejido ya está dañado, corresponde a la dermis y a la epidermis completa.
Se puede caracterizar por una hipersensibilidad en el contacto y es espontánea y una relación de evolución dependiente de la extensión genera una cicatriz que puede durar meses o más y la cicatriz se deja. Aquí un ejemplo podría ser las quemaduras por fuego o electricidad. En el caso de electricidad, pues una explosión. Y la quemadura ya de tercer grado, aquí ya refleja una superficie seca y dura. Aquí el color es variable y el tejido dañado ya corresponde a la destrucción total del espesor dermoepidérmico, con lo que se afectan los tejidos subcutáneos, ya nerviosos y músculos, se caracteriza por una insensibilidad en el dolor y en relación a la evolución es lenta y exige riesgos de infección, por lo que se precisa un tratamiento quirúrgico y esto sí o sí dejará cicatriz. Aquí el ejemplo son las quemaduras por grandes fuegos, quemaduras químicas y abrasivas que mantienen durante un cierto tiempo en la piel. Ya con esto podemos empezar con la fisiopatología, que esta se extiende en la parte de la superficie corporal, supere el 20%, presenta características fisiológicas o orgánicas que se pueden resumir primero. En la piel, la evaporación y la pérdida del color manifiesta una hipotermia. Pérdida de calor manifiesta una hipotermia. En el caso de neurológico, va a presentar delirios, convulsiones y llegar a estar en coma. En el caso cardiovascular, inicialmente una disminución del gasto cardíaco, pero luego aumenta del mismo. Aumento de las resistencias vasculares periféricas, pulmonares, depresión miocárdica y un aumento en la persensibilidad capilar. En el caso de los pulmones, presenta un edema en la vía aérea, presenta también atelaxias, hipoxemias, edema intersticial y también alteraciones ventriculares de perfusión. Y en el caso renal, presenta oliguria, necrosis tubular aguda, glucosuria y proteinuria. Para lo que sigue aquí en la presentación, también no hepático tiene que infiltración grasa, también una difusión hepática, un aumento en la gluconeogénesis y una disminución de producción de albúmina. En el caso de la gastrointestinal, aquí lo que se presenta es úlceras de estrés y ilio paralítico. En lo endocrino, aquí generalmente tiene un aumento en el consumo de O2 y producción de CO2. También un aumento en la lipólisis, en la hipertrigliceria, en el catabolismo de proteínas, también en la hiponatremia, en la hipocalcemia y en la hipocalciemia. Mientras que en lo hematológico también presenta una trombopidemia, una anemia, una coagulopatía, un aumento en los productos de degradación del fibrógeno y una disminución en los factores 5 y 8. En el caso inmunológico hay una disminución en la inmunidad global. Tomando todo esto en consideración, este mecanismo fisiológico es evidente en pacientes quemados que representan estar críticamente enfermos, por lo cual se manifiesta un elevado gasto energético en reposo, concentrándose en un estado hiperdinámico en respuesta a la trauma y a la sepsis que para lograr mantener un flujo elevado de sustratos, de consumo elevado de oxígeno y una alta producción de dióxido de carbono. Ya en el tratamiento nutricional, aquí el objetivo era prevenir y tratar la desnutrición, favoreciendo la cicatrización de heridas, atenuando el catabolismo proteico y proporcionando suministros óptimos de energía y nutrientes. Todo esto con el objetivo de respuestas hipercatabólicas características de la agresión térmica que se presenta en pacientes quemados, ya que dicha respuesta interviene en mecanismos como son la pérdida de fusión de la pared de la piel, como pérdidas aumentadas en el calor y en el agua, un aumento en la secreción de las catecolaminas, un aumento en el cortisol y la secreción de prostaglandina y citocinas proinflamatorias, como es en el caso de las factores de necrosis tumoral y las alcitocinas 1. Adicionalmente a ello, se induce la gluconeogénesis que aumente la glucemia y la expanda la degradación proteica, generando así una disminución en la masa grasa y un retraso en la cicatrización y un aumento en el riesgo de infecciones en la consecuencia de difusión inmunológica. También se observa que aquí hay una disminución en la movilidad y la estancia hospitalaria, lo que supone un arma eficaz para controlar la infección y favorecer la cicatrización, ya que cuando se encuentra un soporte nutricional, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se recomienda una dieta hipercalórica e hiperproteica. Siempre que sea posible, debe preferirse una vía oral, de ser posible, o en pacientes con quemaduras mayores al 20%, se recurre a una alimentación enteral, mientras que eh, en el caso en el cual esta sea contraindicada, se llevará a una parenteral. En la reposición hidroelectrolítica, el paciente que presenta una lesión de 10% respecto a la superficie corporal quemada
tiene una hidratación intravenosa, mientras que si la lesión es mayor al 20% de la superficie corporal quemada, ya va a ser vía central. En el caso del soporte nutricional, los requerimientos energéticos son en el caso en el que no se pueda una calorimetría indirecta, se adoptan las fórmulas predictivas. En esta tenemos la fórmula de Curie Jr., donde tenemos que tener identificado la edad del infante, si es de 1, si es de 0 a 1 año, si es mayor de 1 año a 3 y si es de 4 a 15 años. Todo esto podemos observar para identificar la constante en la fórmula, si va a ser 15, 25 o 40, que se multiplica respecto a la superficie corporal quemada presente en el paciente. Mientras que los cálculos requeridos de proteínas, lo que se observa es en lo ideal debe asegurarse que la relación de kilocalorías no proteicas en gramos de nitrógeno menor o igual a 115, el aporte proteico debe oscilar entre 18 a 25%. El valor calórico total representado aproximadamente debe estar entre 2.5 a 3 kilogramos por kilogramo al día. Entonces es importante considerar que además de los resultados fundamentales, el aporte de aminoácidos que está en esta condición se convierte en esenciales como es la glutamina y la arginina, por lo que es evidente que la suplementación con glutamina favorece el transporte del nitrógeno entre los tejidos, reduciendo así el estrés oxidativo y el sustrato de macrófagos, fibroblastos y los linfocitos. Luego tenemos en los cálculos de los requerimientos de carbohidratos, el 70% de las kilocalorías no proteicas deben verse representadas por carbohidratos, mientras que la glucosa es el sustrato de preferencia en las quemaduras, por lo que se debe evitar en su exceso, debido a que su resistencia periférica de insulina está condicionada por esta misma hiperglucemia. Esto debe monitorizar los niveles de glucemia para mantener rango inferior a los 200 miligramos por decilitro, por lo que el aporte de valor calórico total oscila entre los 60 a los 70% de los valor calórico total, con un aporte aproximado de 5 a 7 miligramos por kilogramo al día, mientras que en los cálculos del requerimiento de lípido, el aporte no debe superar el 30% de valor calórico total, debido a que el exceso de estos lípidos favorece al depósito en el hígado, por lo que esto debe preocuparse por organizar el aporte de ácidos grasos esenciales con omega 3 por su comportamiento de inmunomodulador y antiinflamatorio. En el caso de los micronutrientes, aquí los de mayor aporte en la hora de los pacientes quemados es las vitaminas A y C. Esto debido a que estas disminuyen el estrés oxidativo, pero también que la vitamina A favorece el crecimiento epitelial y la vitamina C disminuye o contribuye a la disminución de la peroxidación y a la cicatrización más rápida. De igual manera, aquí algunos elementos traza como son el zinc y el cobre presentan una suplementación que favorece la cicatrización y reparación de tejidos. Todo esto de que el tiene una función clara en la reparación del ADN y la síntesis del colágeno proteica, así como que la suplementación del cobre es necesaria para la síntesis de colágeno y elastina, aunque la pérdida en orina y la oxidación en la exudación de estas está entre las aumentadas entre el 20 al 40%. Por lo que pueden ver en la tabla, los requerimientos de estos micronutrientes están entre el zinc, el cobre, la vitamina C y la A, siendo estas respectivamente de 100 a 220 miligramos por día, de 20 miligramos por kilogramo al día, de 250 a 1000 miligramos al día y de 5000 a 10000 UI al día. Espero que esta información le haya sido útil. Hasta aquí termina la temática quemaduras del paciente pediátrico. Adiós.